Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Híjole, es sábado y nuestra querida Palas nos la está haciendo de emoción. No se crean, está un poquito enferma, pero no por eso van a faltar los fic. Y seguimos con un fic que les esperábamos mucho. Creo yo que ya mucho lo esperábamos porque la escritora ya la conocemos. Nos suelta pedacito a pedacito este fic que en el capítulo anterior vimos cómo Terry habla con el papá de Candy y él quiere formalizar todo con Candy, y Candy echa así como que ¿qué acabas de decir? ¿Estás loco? Si yo no quiero nada de eso. O sea, se hizo un verdadero desastre en esa plática. Pero bueno, chicas, creo yo que ya saben cuál es. Y sí, es nada más y nada menos que Odiando a una estrella. Ya hacía falta un capítulo de este maravilloso fic de nuestra querida fantasía. Pero pues no se las hago de emoción, chicas. No voy a dar más palabrería, así que disfrutemos este capítulo. Comenzamos con este fic llamado Odiando a una estrella. Capítulo 7. De nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan cenizas y mi corazón deje de latir. Pablo Neruda. Con sus palabras no solo había roto mis ilusiones, también había creado un muro entre ambos, que por más que deseara saltar y estar junto a mi pecosa, me era imposible. Sus palabras carcomían mi alma, cual hiel. Aún no logro descifrar el dolor que me causa el saber que ella no desea nada conmigo. Volteo a verla, Candy, quien observa un punto inexistente por la ventana del avión. De sus ojos veo correr una lágrima, que disimula y se apresura a desaparecerla, pero tomo su mano y acerco la mía para con mi dedo limpiarla. No deseo que sufra, y menos por mi culpa. Mi rubia posa sus ojos en mí. Su mirada llena de dolor me hace sentir como el peor de los hombres, y en este momento anhelo más que mi propia vida el tenerla en mis brazos y consolarla. Discúlpame, no fue mi intención herirte. Susurro sin dejar de tocar su mejilla. Nunca había sentido esto que me hace quererte solo para mí, y me he olvidado de lo que realmente importa. Tú, solo tú, declaró sintiéndome vulnerable por primera vez en mi vida. Voy a cumplir con el contrato de 7 días y luego, por favor, desaparece de mi vista. Me dice y siento que se me escapa la vida entre los dedos. Se me hace imposible pensar en no verte nunca más. Declaro un poco confundido y molesto. ¿Qué tanto puede odiarme la mujer que deseo con toda el alma? ¿Qué mal he cometido para que ella no permita que la ame? Candy quita mi mano de su cara y voltea a la ventana nuevamente. Saberme ignorado y no deseado por Candy duele. Prefiero vivir sin aire que pasar un minuto lejos de mi mujer. Dime qué he hecho para que me niegue la oportunidad de conocerme y poder llegar a tener una relación. Ruego, pero ella ni siquiera vuelve a verme. No todas las mujeres mueren por un minuto contigo. Arremete y me mira sin ninguna emoción en sus bellos ojos. No sé qué has oído de mí, qué te han dicho o crees, pero te voy a demostrar que me interesas de verdad. Eres tan egoísta y orgulloso que no entiendes que no quiero nada contigo. ¿A qué temes? ¿A darte cuenta de que esto que siento también lo sientes tú?
Inquiero y veo cómo sus ojos se abren ante la sorpresa de verse descubierta. La voz del piloto interrumpió nuestra conversación. Era hora de aterrizar. Ella se acomodó, colocó su cinturón y volvió a mirar por la ventana, ignorándome nuevamente. Mientras yo deseaba que el mundo me tragase, que la respiración me faltara y morir en este instante al saberme no correspondido por la mujer que ha despertado este sentimiento que arropa mi alma. Por primera vez me siento atrapado en un laberinto sin salida, como pez sin agua, y la única que puede devolverme la vida es ella. Mi mente divaga entre sus palabras y los besos que me estremecieron el alma. ¿Puede alguien decir con palabras frases que corten las esperanzas, mientras que con sus besos me dan la llave del cielo? No. Me niego a que sus palabras sean el final de esto. No voy a dejarla. Vuelvo a mirarla y pienso que sí, vale la pena luchar por esta mujer que será mía. Llevará mi apellido y tendrá a mis hijos en su vientre. El aterrizaje fue liviano. Bajamos las escaleras del avión y allí, frente a nosotros, nos esperaban más de 50 paparazzis. Recuerdo la promesa que le hice a su padre y volteé a mirarla antes de llegar a la multitud. Sus ojos se abren al notar que la tomo de la mano. Envuelvo la suya en la mía y vuelvo a sentir la paz que mi corazón anhela. Le hice una promesa a tu padre y debo cumplirla. Declaro, y sin más caminamos a la multitud. No dejo que Candy hable, y allí, frente a todos, le informo una vez más a mi pecosa, y ahora al mundo entero, que me interesa formar algo serio con la mujer junto a mí, y pido respeto para ella y su familia. Subimos al auto y de inmediato aleja su mano de la mía. Respiro profundo. Esta será una lucha más fuerte de lo que pensé. No debiste decir que formaríamos algo. Me reclama molesta. No sé cuánto tiempo pase o lo que tenga que hacer para que me des una oportunidad, pero lucharé por ti con todo lo que poseo. Eres un testarudo. Si luchar por ti me convierte en ello, entonces con gusto lo soy. Por primera vez en mucho rato sonríe y la luz del sol vuelve a resplandecer en mi interior. ¿Sabes que eres la persona más engreída que he conocido en toda mi vida? Y guapo también. Ella pone sus ojos en blanco y vuelve a sonreír. Michael, mi chofer de 52 años de edad, me mira por el retrovisor y entre línea veo su sonrisa. Nunca, ninguna mujer había sido capaz de tratarme de esta manera, y lo sabe. Vamos al estudio, digo, y él comienza a conducir por la agitada ciudad. Mis ojos siguen contemplándola y me embobo en el recuerdo del dulce sabor de sus labios. Señor, la voz de Michael me saca de mis pensamientos. Desea que entremos por la parte trasera. Inquiere y miro al frente del majestuoso edificio. Está lleno de periodistas. Comenta en un susurro. Por la entrada principal, por favor. Sé que hay paparazzi, pero deseo que la vean junto a mí. Que sepan, es mía, aunque ella no lo quiera aceptar aún. Salimos del auto bajo la lluvia intensa de los flashes de las cámaras, las preguntas de los periodistas y en un impulso de protección la abrazo y uno a mí para protegerla. Entramos al fin y sin soltarla de la mano nos dirigimos al salón de grabaciones. Ahí, de pie, frente a nosotros, nos espera Karen, quien me mira con cara de disgusto, molestia. ¡Estás loco!, recrimina y veo cómo Archie la toma del brazo y le comenta algo al oído. Hola, hermanita, es un placer volver a verte también. El sarcasmo siempre ha sido parte de mi repertorio. Ella se acerca y mira a mi pecosa de arriba abajo. Odio que le haga esto a mi mujer. Karen siempre ha sido muy protectora y cuidadosa conmigo,
en especial cuando se trata de mujeres. Siendo la mayor de los dos, se siente con la autoridad de vigilar las personas que se acercan a mí. Así que tú eres la anti-Terry. Inquiere en tono despectivo. Sé que aún sigue molesta por todo lo que ha publicado Candy, pero eso ya no es relevante para mí. Sí, responde con el mismo tono y me gusta que no se deje menospreciar de nadie. Karen vuelve la mirada a mí y me observa tratando de estudiar mi expresión de satisfacción. Has creado un caos al decir que te interesa esta mujer. ¡Estás loco, Terry! Eso mismo opino yo. Responde Candy por mí y veo que sonríen. Se acaba de firmar mi sentencia. Ambas del mismo lado pueden ser lo peor que me suceda en estos momentos. Karen, no te metas. Arremetió comenzando a molestarme. Este no es tu problema. Mantente al margen. Más que tu hermana, soy tu manager y todo lo que dices frente a las cámaras de los periodistas afecta tu trabajo y el mío, repuso en un tono 2 líneas por arriba de lo normal. Tus problemas son los míos. Si metes la pata, como acabas de hacer frente a la prensa, dando unas declaraciones sin yo, tu representante, saber. Respiro, pues sé que la diva en ella está por salir. Juega con mi trabajo. Eso hace que luego tenga tantos inconvenientes que no pueda dormir bien. ¿Y lo pago yo? Responde mi cuñado, quien se acerca a mi rubia y le extiende la mano para saludarla. Un placer. Soy Archibald Corwell, esposo de Karen, cuñado de Terry y fan de tus escritos. El placer es mío, dice sonrojada, y me molesto que otro logre eso en ella. Bienvenida a la familia. Espeta y ella le mira curiosa. Si Terry dice que va en serio contigo, entonces ya es un seguro que serás parte de esta loca familia. No des eso por hecho. Insiste en lo mismo. A mí me pasa casi igual, pero con la diferencia de que yo me volví loco por esta belleza. Se acerca a su esposa y la toma por la cintura, desde que la vi por primera vez. Y yo a ti, mi cielo. Y allí estaban los tortolitos, dando un espectáculo frente a este famélico de amor por culpa de la pecosa. Miro a mi rubia y ella cambia la vista a otro lado. Estoy seguro de que siente lo mismo que yo en este momento. Ya, por favor, busquen una habitación. Bufo y ambos se separan sin dejar de tocarse. Mira, Auntie Terry, comienza mi hermana con su cartilla una vez más. Mi nombre es Candice. Arremete con la misma actitud. No sé qué has hecho con mi hermanito, pero en el fondo entiendo lo que él siente. Mira a su esposo y sonríe. Yo también me volví loca al conocerlo. A mí no me interesa él, repuso molesta. Lo que sea, estoy seguro de que pronto cambiarás de parecer. Ella acerca su mano a la rubia y la extiende mientras le ofrece una franca sonrisa. Un placer, Candice. Bienvenida a los Granchester. Es un gusto conocerte. Sin embargo, no pienso ser parte de tu familia y deseo dejar esto bien en claro. Esta última frase le dice mirándome y respiro fuerte ante la desilusión que traen sus palabras. ¿Candy? Interrumpe una voz que conozco muy bien, mientras observo cómo él se acerca y la veo correr a sus brazos. Continuará. Nota de la autora. Hola bellezas, aquí con un update. Mis musas siguen despiertas. ¿Querían drama? Llegó el drama. Bueno, punto número 1.
Sí, hay un nuevo update, pero lo queremos más largo, mi querida fantasía. Creo que no nada más yo lo voy a pedir. Creo que las chicas lo van a pedir. Punto número 2. ¿Cuál drama? No, no es cierto. Sí sabemos cómo es nuestra querida Candy cuando se pone con su carácter y va a ser muy complicado para Terry que revierta esta situación, porque ya lo conocemos, ya vimos cómo es la familia Granchester y con Karen pues incluida, pues ya vamos a morir de la risa con tanto sarcasmo de estos cuatro, porque Archie de verdad me encantó cuando se presenta y le da la bienvenida. De verdad lo adoré. Pero bueno, esperamos más drama, mi querida fantasía. Esperamos un capítulo más largo porque venimos con capítulos largos y queremos más. Así como tú nos pides más entre semana, nosotros pedimos más en fines de semana. Entonces aquí hay que agregarle unas poquitas más, opino yo. Pero antes de que me vayan a regañar, pues ¿qué creen? Pues yo me despido. Chicas, es un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos leemos, nos escribimos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.